Un cordial saludo para todos los oyentes que me escuchan. Soy el pastor José. Qué bendición es poder contar con todos ustedes en una sección más de quebrar la maldición de los ídolos. Vamos a Éxodo 32. Todo este capítulo nos relata de la fabricación del becerro de oro. Sabemos que Moisés se había ido al monte de Dios a estar 40 días, 40 noches recibiendo revelación, y en ese tiempo Israel le dice a Aarón que fabriquen un dios, y Aarón accede, y Aarón le dice que traigan los zarcillos de oro que hay en las orejas de sus mujeres y de sus hijos e hijas para él poder fabricarlo. Después de fabricado el becerro de oro, el mismo Aarón, el mismo sacerdote, dice que mañana, al día siguiente, se hará fiesta a Jehová. Israel madrugó, se preparó, dice que ofrecieron sus ofrendas, holocaustos, comieron, bebieron y se regocijaron. Entonces Jehová le dice a Moisés que descienda del monte, porque tu pueblo, o sea, el versículo 7 dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, que se hicieron dioses, y que esos dioses que se fabricaron eran los que los habían sacado de Egipto. Note aquí como Dios le dice a Moisés que no era el pueblo de Dios, que no era su pueblo, sino que era el pueblo de Moisés. Además, Dios mismo le dice a Moisés que era un pueblo de dura cerviz, que la ira de Jehová se había estallado y que los quería consumir, y que le iba a preparar una nación grande. Sabemos que Moisés pues interviene, intercedió y le decía a Dios mismo que por qué iba a hacer eso, que iba a quedar mal, porque los sacó de Egipto para destruirlos en los montes y borrarlos sobre la faz de la tierra, y que se calmara, que volviera el ardor de su ira y que se arrepintiera de hacer este mal contra su mismo pueblo. Que Moisés desciende del monte, traía las tablas de lo que Dios le había revelado. Vemos que Josué escucha un clamor de un pueblo que gritaba, y dijo a Moisés que alarido de pelea hay en el campamento, y Moisés responde que ese alarido de voces fuertes, esas voces eran de un canto de gozo y no de pelea, como Josué pensaba. Vemos que llegan al campamento, Moisés vio el becerro, las danzas, y se llenó de ira y arrojó las tablas que tenía en sus manos y las quebró al pie del monte. En el versículo 20 del capítulo de Éxodo 32 hay un diseño para romper con la maldición de la idolatría. Dice lo siguiente: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Sabemos la historia que Moisés le habla a Aarón que es lo que había hecho, que había traído un gran pecado sobre este pueblo, y Aarón responde: no te enojes, Moisés, que este pueblo se inclinó al mal. Ellos dijeron que les hiciera dioses, y eso le hice, y me trajeron oro y yo lo aparté y lo eché al fuego y salió un becerro. Versículo 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad, volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Qué fuerte es esto. Romper con la idolatría nos va a demandar tomar la espada, y sabemos que la espada es la palabra de Dios, y nos va a demandar incluso cortar de raíz, terminar relaciones con amigos, con vecinos, con familiares. Se vuelven como piedra de tropiezo para que no avancemos, para que no crezcamos, porque Dios nos demanda obediencia total.
Vemos que muchos impíos, mucha gente que no conoce a Dios se burla del cristianismo porque estos han sido idólatras, porque se tiene parte con ellos, porque idolatran a sus pastores, idolatran la unción de un ministro, idolatran sus bienes materiales, idolatran sus mismas bendiciones, idolatran el mismo oro que Dios mismo les dio. En el versículo 25 que Aarón permitió esto, fue permisivo con el pueblo de Dios y esto trajo vergüenza. Cuando una persona en autoridad, cuando un ministro de Dios no corta la idolatría, una de sus consecuencias es que los enemigos espirituales, las tinieblas, se burlen y se vea señales en la tierra a través de gente impía. Esto no será más. Esto se les va a callar la boca y sabrán que hay un Dios vivo en nosotros. Si tú te determinas, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, a cortar con las raíces de idolatría. Este es el tiempo y la oportunidad para que la gente deje de burlarse, empezando con nuestras familias que no conocen de Dios, y manifestemos un Dios verdadero. Vemos también que aquí los idólatras necesitan a alguien que los guíe, que los empujen, que los intimiden, que los amenacen, para que se congreguen, para que busquen el rostro de Dios, para que ordenen sus vidas. Quiero que no me malinterpreten porque sé que hay que estar pendiente de la gente, pero hay gente que no funciona porque a toda hora le gusta que la estén arriando. Y en el reino de Dios las cosas no van a funcionar para esa persona. Vemos que Aarón era el sacerdote. Este se dejó intimidar, pero a él le gustaba hacer parte de lo que Israel estaba pidiendo. Incluso se justificó y buscó culpar al pueblo de Israel, sabiendo que él era la autoridad de Dios cuando Moisés no estaba allí en el campamento. Y un ministro, un profeta, un pastor debe comportarse bien y debe hablar lo que Dios quiere que se hable, gústele o no le guste a la gente. Se puede caer en el error de Aarón, que no habló y no hizo lo que Dios había establecido, sino lo que el pueblo en su carnalidad y en su rebelión querían que él hiciera y querían escuchar. Esto trajo corrupción, esto abrió puertas a demonios. Cuando un pastor, cuando un ministro, cuando un profeta hace lo que el pueblo quiere que hagan y que se hable lo que el pueblo quiere que ellos escuchen, se cae en corrupción. Abren puertas a las tinieblas y esa congregación ya no es pastoreada por Dios, sino que es pastoreada por espíritus de manipulación, espíritus de rebelión, espíritus de incluso de inmoralidad sexual, porque sabemos que la idolatría va ligada con todas estas cosas. Sabemos que la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia es la esposa de Cristo y por ende está sujeta a lo que su esposo, su marido, Cristo, quiere establecer. No se puede seguir en ese antidiseño de ser un pueblo, una iglesia rebelde y de dura cerviz. Tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. ¿Por qué mucha gente en el pueblo de Dios no vuelve a una congregación? Porque se le confronta el pecado, se le confrontan las tinieblas, porque solo van por una palabra de motivación, porque solo quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, lo que su carne quiere oír, que se le acoliten las tinieblas, que se le acolite el adulterio, que se le acolite la mentira, los robos y el pecado y muchas más cosas. Tenemos que saber que cuando un profeta, cuando un ministro de Dios habla, es una bendición que ellos nos corrijan. Es mejor que nos corrijan a que un profeta diga vas a tener mucha plata, vas a tener casa, carro, beca y te profetice cosas bonitas. Está bien que eso es chévere, que eso es muy bacano, pero la escritura nos enseña que cada vez que hablaba un profeta de parte de Dios, hablaba era para corrección. Porque si un profeta no corrige, no exhorta al pueblo, es solo un motivador más. Polita el pecado de la gente. Si somos hijos, la escritura nos enseña que los hijos deben ser corregidos y tenemos que amar la corrección. La escritura habla en el libro de Proverbios que si no nos dejamos corregir, saltamos a un abismo. Cortar con la idolatría va a demandar apartarnos como los levitas. La traducción, la palabra de Dios para todos, cuando los levitas se apartaron, significa que ellos también se opusieron a la idolatría, se opusieron
a seguir haciendo lo que el pueblo quería hacer, porque tenían claro su propósito en Dios. La idolatría puede entrar por familiares, por padres, esposos, hijos. Por eso Dios le dijo a los levitas que tomaran la espada y cortaran con su hermano, con sus amigos, con sus parientes. Ellos tuvieron que tener carácter para esto. Tuvieron que cortar con esas raíces, con esa manipulación y no dejarse intimidar. Allí es donde se activa santidad. Allí es donde se activa la consagración. Sabemos que santidad significa apartarse. Es aquí justamente donde nos empezamos a apartar de los ídolos y de sus espíritus que se mueven a través de las personas. Se demuestra de corazón, con sinceridad, con qué Dios estamos y a qué Dios servimos, a qué Dios adoramos y creemos e incluso a qué Dios estamos manifestando. Y el versículo 29 habla de que cuando se consagran hay bendición. La bendición se activa cuando se extermina con la idolatría. Israel salía de Egipto y obedecía a la instrucción profética, que era la misma voz de Dios. Tenía poder para ver la bendición y la respuesta de Dios aquí en la tierra. Ahora mucho más al saber que Cristo murió colgado en un madero. Pero sabemos que en el original hebreo significa árbol. Jesús juzgó los árboles que se corrompieron al servir la idolatría, los árboles frondosos, e incluso juzgó al árbol de la ciencia. Juzgó el sistema que tenía que ver con la idolatría y la naturaleza. Vemos que Romanos 8:20 habla de que la creación tiene voluntad, así que algunos árboles, algunas partes de la naturaleza decidieron corromperse y servir a entidades que no eran Dios. Cuando se juzga la idolatría, los cimientos se vienen abajo. Lo vemos en Jueces. Sansón recobró su fuerza, él se postró en las columnas y dice que las movió y todo el templo de Dagón se vino abajo, todos los cimientos se vinieron abajo. Esto sucede cuando decidimos cortar, romper con la maldición de los ídolos. En 1 Corintios 5, versículo 11 al 13, Pablo le hablaba a los corintios de que sacaran sus ídolos desde adentro. Y sabemos que nosotros somos el templo de Dios. Y para finalizar quiero cerrar con este versículo, 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Cuando nos guardamos de seguir los caminos de idolatría que viene, sea cultural, familiar o por practicarla, la verdad de su reino se evidencia en nuestras vidas. Y esta es mi oración, en el nombre de Jesús, Señor. Doy gracias por tu palabra, gracias por darnos entendimiento, por abrir nuestros ojos. Oro en estos momentos pidiendo perdón porque muchas veces hemos levantado becerros, hemos querido que profetas, pastores, ministros tuyos, tus siervos, tus mensajeros, hablen a nuestra carne, hablen a nuestras rebeliones. Oro, Señor, cada pastor, cada profeta, cada evangelista, cada maestro, cada apóstol, Señor, que te sirve, los bendecimos cuando incluso nos hablan para exhortación, porque sabemos que la exhortación es para edificación. Ahora haznos sensibles a tu voz, haznos sensibles a tu voluntad. Yo oro, Señor, en esos momentos por cada uno de mis hermanos, que le dé la valentía para cortar con toda raíz de idolatría, cortar con toda relación con personas que se vuelven ídolos y que puedan experimentar y ver respuestas de bendición, que venga un nivel de santidad y de consagración nunca antes visto en el nombre de Jesús. Claro, mis hermanos se van a guardar de los ídolos y se van a oponer al sistema espiritual que traen estas entidades. Van a ser como esos levitas radicales y temerosos que se apartan de la idolatría. Al cumplir con tu voluntad se experimentará bendición para ellos, para sus hijos y para sus generaciones. Aunque muchos hagan lo incorrecto, Señor, nosotros
somos ese remanente que está dispuesto a hacer tu voluntad y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, los cuales se fundamentan en justicia y juicio. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Muchas gracias por estar conectados.